95.3 FM en Quito y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Incubadora 593. Construyamos una economía para la vida. Radio Pichincha, 95.3 y 94.5 FM, noroccidente de Pichincha. Se emite nuestra señal en Santo Domingo de los Áchilas, parte de Manabí, Esmeraldas. Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet. Comenzamos. Hola, hola, buenas tardes con todos, buenas tardes con todas. Bienvenidos a Frecuencia Política. Mi nombre es Pavel Muñoz y usted está siguiendo este programa por Radio Pichincha, la radio de los pichinchanos y las pichinchanas. Contentos de poder hacer una semana más Frecuencia Política con ustedes. Siempre lo digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde usted se encuentre y a la hora que se conecte, porque sabe que nos puede seguir a través de la radio, el mecanismo convencional que a muchos nos gusta tanto, en la 95.3 de FM para Quito, 94.5 para el resto de la provincia de Pichincha, particularmente los cantones del noroccidente, y también a partir de nuestras redes sociales. Radio Pichincha tiene varias redes sociales, ustedes ya los conocen, lo siguen desde la mañana, en la hora de los noticieros, en la hora del programa, digamos, de música, el de fútbol, es decir, la amplia frecuencia, la amplia programación que tiene Radio Pichincha para ustedes, y también están los medios, las redes de este programa. Frecu Política en Twitter, usted lo puede seguir, también puede seguir Frecu Política en Facebook, y nuestro canal de Frecuencia Política también en YouTube. Sígale, suscríbase y sea parte de este programa donde tratamos de llevarle a usted lo mejor de la información cada semana en una lógica de análisis de lo que ha acontecido en el país en varios términos, particularmente los económicos y los políticos. Y esto es lo que vamos a conversar el día de hoy con nuestra invitada. Ya les presento un poquito más adelante. Pedirles disculpas por mi ausencia la semana anterior, pero quiero, digamos, hacer el ejercicio de transparencia con la ciudadanía de por qué no pudimos hacer Frecuencia Política la semana anterior. El día 23 de noviembre, es decir, hace prácticamente 15 días, tuve que hacer un viaje porque soy miembro de la Unión Interparlamentaria Mundial. ¿Qué es la Unión Interparlamentaria? La Unión Interparlamentaria es como el Congreso, como la Asamblea Mundial. Y ahí hay varios representantes de varias regiones, no son representantes de países, sino más bien por regiones, sino sería, digamos, muy numeroso y no podría haber cabida, pero sí hay instancias, hay comisiones donde hay representantes de las regiones. Me refiero al caso de Europa, me refiero a la América del Norte, me refiero, digamos, al continente africano, y yo soy representante de América Latina y el Caribe. Esta es una postulación que la hice hace 2 años exactamente, o hace un poquito más de un año, y fui escogido como uno de los representantes de América Latina y el Caribe. Esto no es lo central es comentarles que por esa designación tenía evidentemente que participar en este evento anual, que es un evento importante para los parlamentos mundiales, donde tenemos la posibilidad de encontrarnos y discutir temas de actualidad en el mundo. Y soy miembro de la Comisión de Desarrollo Sostenible. Evidentemente cumplí los protocolos tanto de salida del país como de llegada a España. Al salir del país hice una prueba de antígenos, al llegar a España hice una prueba de antígenos. Y lo bueno de estar en un evento que tiene rigurosos protocolos de cuidado de la salud es que cada 48 horas los invitados teníamos que hacer una prueba antígenos para ver que estábamos bien y que podíamos entrar a los eventos de la Unión Interparlamentaria. La novedad desagradable para mí fue que el día viernes 26
en los chequeos de rutina del Parlamento, ¿no es cierto?, di una prueba de antígenos positiva. Y lo que ordenaba el protocolo es que inmediatamente tenga que hacer otra de antígenos, y si es que esa salía negativa, estaba obligado a hacer una PCR para poder discriminar y comprobar, pero si salía positiva, prácticamente se confirmaba la existencia de COVID. La siguiente prueba de antígenos salió positiva, así que en ese momento las autoridades activaron el protocolo, me retiraron las credenciales para que no pueda participar. Evidentemente tampoco lo hubiera podido hacer, ni lo hubiera hecho en las actividades del Congreso, e inmediatamente me dispusieron un aislamiento de 10 días claro, lo incómodo de no estar en el país de uno, con la familia de uno, con la gente cercana, pero también la ventaja de no estar con ellos y no exponerles. Así que me tocó cumplir esa cuarentena en un hotel de la ciudad de Madrid. Y les cuento esto, digamos, porque detrás de esto hay varios elementos que quería comentar. La primera es mi ausencia en el programa anterior. Nosotros en esta radio vamos más de un año haciendo Frecuencia Política, pero nuestro programa lo vamos haciendo prácticamente ya 5 años. Y nunca he faltado a un programa de Frecuencia Política, ¿no es cierto? Salvo que la radio hubiera tomado, la radio en la que se emitía ese momento el programa, hubiera tenido un descanso obligatorio. Así que es la primera vez que me ausento del programa Frecuencia Política. Esta ha sido la razón, y entenderán que es una razón de peso. No estaba en el país, estaba además diagnosticado con COVID, cumplía una cuarentena, y si bien podía haberlo hecho, ¿no es cierto?, también necesitaba tener un reposo. De mi experiencia, que eso creo que también les puede servir, la vacuna evidentemente es fundamental. Ya uno dice, bueno, yo tengo 2 vacunas, ¿no es cierto?, las 2 dosis de AstraZeneca. Uno diría, no me voy a contagiar, pero sí, terminé contagiado, ¿sí? Y la ventaja de esto es que la sintomatología o desaparece, o es una sintomatología prácticamente de un proceso gripal. Así que eso es lo que sentí, básicamente un proceso de gripe. No perdí el gusto, sí perdí el olfato. Tuve que estar 3 días con reposo. Nada que uno diga, digamos, insoportable, pero estas también son las cosas llevaderas. Hay otros casos que se complican, ¿no es cierto?, y que evidentemente pasan a situaciones mayores. Para sacar conclusiones de mi comentario, perdón por ser un comentario de características más personales, pero los comentarios son los siguientes. Primero, pedirles disculpas a ustedes como seguidores de este programa por la ausencia del miércoles anterior. Segundo, remarcar, resaltar la importancia de que estemos vacunados. Ya muchos países, sobre todo en Europa, con el aparecimiento de una nueva variante, donde no se ve que haya, digamos, un agravamiento de los casos, pero sí una, digamos, más rápida velocidad de los contagios, incluso en personas vacunadas. Remarca el hecho de que algunos países están ya no dejándolo en términos voluntarios, sino convirtiéndolo en términos obligatorios la vacuna. Así que por favor, vacúnese. Si no lo ha hecho ni siquiera la primera dosis, primero permítame, con el respeto a su individualidad, jalar las orejas de las personas que no han hecho esto. Deberían vacunarse la primera, deberían vacunarse la segunda dosis, y la tercera dosis para las personas que ya están en posibilidad de hacerlo, no dejen de hacerlo. No sabemos qué tiempo vamos a tener estas mutaciones de la pandemia, ¿no es cierto?, de este virus, así que es importante que estemos vacunados. Y lo otro es la importancia, ¿no es cierto?, que la vacunación también esté lo más extendida posible, para que cuando estamos en espacios, si queremos ir a comer a algún lado, si queremos, digamos, ir al cine, y yo creo que sí vale la pena empezar la discusión de si cabe o no cabe la presentación de un pasaporte de vacuna. Esto significaría que si una persona quiere entrar a un restaurante, si una persona quiere entrar a un cine, si una persona quiere entrar a un espacio donde se va a encontrar con más personas, tenga que, ¿no es cierto?, mostrar un pasaporte de vacunación, y esto pueda hacerse así. Lo otro que es un adicional es comentarles el pesar que tengo de no haber sido partícipe de 2 reuniones de la Asamblea Nacional, donde se tomaron 2 temas, digamos, decisiones importantes y lastimosas. La que terminó siendo la aprobación de la ley económica urgente de parte del gobierno, que una vez aprobada de manera abusiva, diría yo, por parte del gobierno nacional, lo que cabe es presentar todas las acciones o de inconstitucionalidad, pero sobre todo de derogatoria de ese cuerpo legal, y lo que aconteció el día de ayer en la Asamblea Nacional, que es vergonzoso. Muchos ecuatorianos estuvieron discutiendo la posibilidad de, digamos,
un debate que incluso activara el artículo 130 de la Constitución, y ese artículo ustedes conocen, es el de la muerte cruzada. Pero de esto que demandaba una parte de la ciudadanía, debatir si acaso cabe una muerte cruzada, donde la Asamblea podía, ¿no es cierto?, plantear la, digamos, destitución del presidente, si habría las condiciones políticas para eso, seguramente no los había, pero el debate no había que negarlo, ¿no es cierto?, de eso a un exhorto, nada más que un exhorto, para decirle al presidente, no sea malito, si usted quiere, cuando tenga tiempo y si le da, digamos, si tiene buen gusto de aceptar, venga a la Asamblea Nacional y coméntele al país lo que el país está esperando de información sobre Pandora Papers. ¿Por qué digo esto? Porque es vergonzoso. La Asamblea Nacional no es una institución cualquiera. La Asamblea Nacional como institución representa al pueblo ecuatoriano. Ahí estamos, 137 asambleístas de distintas tendencias políticas y de todos los rincones del país. Y esos asambleístas representan a la ciudadanía de sus territorios o a la ciudadanía de esas tendencias políticas. Por lo tanto, que el presidente de la República vaya y le conteste preguntas a la Asamblea Nacional es contestarle preguntas al pueblo ecuatoriano. Si el presidente cree que no debe darle respuesta a la Asamblea Nacional, por lo tanto no debe darle respuestas al pueblo ecuatoriano, estamos realmente en una verdadera complicación. Y que la Asamblea Nacional se contente con que simplemente quede de eso un exhorto, porque es un exhorto, es un canto a la bandera, es un saludo a la bandera, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? El exhorto le da la posibilidad al presidente de hacer lo que hizo el día de hoy, ¿sí? Decir, no voy a acoger el exhorto de la Asamblea, no voy a ir. Además, la Contraloría General del Estado ha archivado, digamos, el caso de Pandora Papers, la denuncia sobre Pandora Papers, lo cual es, digamos, también de locos, y no tengo por qué ir. Insisto, presidente de la República, lo más sensato sería que usted vaya a la Asamblea Nacional y le entregue respuestas no a la Asamblea, sino al país entero, de si tuvo, como sabemos hoy que las tuvo, empresas, ¿no es cierto?, en el exterior y particularmente algunas de ellas en paraísos fiscales, cuándo efectivamente se deshizo, por qué mecanismo se deshizo, qué es lo que pasó en términos tributarios por haberse, digamos, por haber dejado de ser propietario de esas empresas, si les heredó, si les transfirió a sus hijos, bueno, entonces, ¿dónde está el pago de ese tributo? Si las vendió, ¿dónde está el pago de esos tributos? Cuando él contesta que tiene activos hoy en el exterior y en el país, bueno, entonces, ¿cuáles son? ¿En dónde están? Y estas son respuestas que debería tener el pueblo ecuatoriano. Después las investigaciones deberán ser otras, ¿no? Si la Fiscalía encuentra mérito para una investigación adicional. La Contraloría ya ha dicho que no encuentra mérito para ello, pero, digamos, el proceso de investigación debería darse. Pero lo que es vergonzoso es que la Asamblea se contente con simplemente exhortar al presidente a ver si tiene la buena voluntad de ir o no, y lo que es vergonzoso también es que el presidente ni siquiera acepte esa, que si no estoy mal es la tercera invitación de la Asamblea Nacional, representación de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y no quiera ir a la Asamblea Nacional. Vergonzoso desde todo punto de vista, insisto, así que nuestra crítica a que esa haya sido la posición de la Asamblea Nacional, y esa es una crítica que cae a todas las fuerzas políticas, ¿sí? Y, digamos, también indignado con que el presidente de la República ni siquiera haya aceptado eso. Finalmente, después de agradecer a nuestro programa, a las personas más bien que hacen posible nuestro programa, están nuestros compañeros en controles, está nuestro compañero en la producción, Luis Ganchala, ¿no es cierto? Decirles que hoy vamos a conversar sobre un nuevo debate que tiene la Asamblea Nacional en sus manos. Y este nuevo debate se desprende de una resolución de la Corte Constitucional donde le manda a la Asamblea Nacional a regularizar, digamos, o a dar un marco normativo, un marco regulatorio para la despenalización de el aborto en casos de violación sexual. Más precisamente es la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación sexual, y para eso vamos a conversar con nuestra invitada. Nuestra invitada es María Fernanda Racines. Ella es abogada de la República, ¿no es cierto?, de la Universidad Central, larga experiencia en materia tributaria sobre todo, pero en 2 periodos ha sido asesora legislativa, incluso fue parte de las comisiones, fue prosecretaria también de una de las comisiones de la Asamblea Nacional, llegó a ejercer también secretaría dentro de una de las comisiones de la Asamblea Nacional, por lo tanto es gran conocedora de la materia legislativa,
ha venido siguiendo qué es lo que pasa con el fallo de la Corte Constitucional y qué debería hacer o qué no debería hacer la Asamblea Nacional respecto de que es un nuevo tema de actualidad, y eso lo analizaremos en nuestro siguiente segmento. María Fernanda Racines con nosotros en Dialogando con. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con. 18 horas, 6 de la tarde con 17 minutos de este miércoles 8 de diciembre. Qué bestia, cómo ha volado el tiempo. Estamos ya en diciembre, al menos a mí. Ya le voy a preguntar también a María Fernanda si es que esto le ha pasado con el 2021. Además le voy a hacer unas primeras preguntas para que empiece a distenderse. Ya le vimos que estaba nerviosa, nos confesó, digamos que le tiene algo de miedo a los micrófonos, pero María Fernanda sabe explicar muy bien los temas de materia jurídica y muchos en realidad. Pero no sé, María Fernanda, gracias por aceptar nuestra invitación en Frecuencia Política y decirte si coincides conmigo. ¿A ti te ha pasado también tan rápido este año o no? Buenas noches, Pavel, buenas noches con todos. Agradezco mucho la invitación. Y bueno, este año sí creo que ha sido particular, ha pasado bastante rápido. Ya es época de mangos, ya es época de Navidad. Ya pasaron fiestas de Quito y todas las festividades tal vez un poco exageradas que hicieron los quiteños. Debo excluirme de eso porque no estuve aquí. Dicen las malas lenguas que tú estabas ahí entre los incidentes en el de Vitara. Las chiris, en el Vitara, que le rompen los vidrios, ¿es verdad o no? Sí quisiera tener un Vitara, francamente, pero no estaba ahí. Yo salí de la ciudad, precisamente me encantan las fiestas, pero creo que las fiestas de Quito no es algo que podemos estar muy orgullosos. La gente me pareció que en esta ocasión se excedió bastante. No estoy de acuerdo con que haya sido un desfogue de haber estado confinados, simplemente hubo un exceso, tal vez una falta de regulación, pero ya estamos cerca de que se acabe el año y sí, ha pasado bastante rápido. ¿Quiteña de nacimiento? Claro. Sí, pero tienes ascendencia colombiana, ¿no? Sí. ¿De dónde? ¿De dónde proviene? ¿Por el lado de padre o de madre? Por el lado de mi mamá, mi segundo apellido es Corredores y mi mami, su padre es de Medellín. Ah, chévere. Pero no tienes acento paisa, tienes acento ya bien quiteño. Súper quiteño, a ratos hasta arrastrando como ambateña. ¿Ah, sí? Bueno, ¿y sí. jugaste 40 o no jugaste 40? Que eso también es... Las fiestas de Quito sí, un buen 40, ¿no es cierto? No, claro, no jugué 40 con el compañero que está en los controles, con Lucky. Con él como, jugamos pero 40. ¿En un campeonato así simplemente? Sí, en un campeonato en la comisión, en su ausencia se hizo un campeonato en la comisión. Con Lucky jugamos, perdimos, salimos ¿En la enseguida. primera ronda o llegaron por lo menos cuando a rondas jugó conmigo, finalistas? Cuando jugó conmigo en la primera ronda, ya cuando jugó con otras personas sí duró un poco más. Ah, o sea, la falla fue María Fernanda entonces en esta ocasión. Sí. Bueno, muy bien, gracias Fer, insisto, por estar con nosotros. Te diría María Fernanda, Fer, digamos, conocemos a María Fernanda y su valía profesional, como lo he dicho, y queremos conversar, lo hemos dicho, el tema a ver, lo que me parece más importante, y te quisiera pedir ahí que a veces, según nuestro sesgo profesional, hablamos como si la gente ya inmediatamente estaría en nuestro cassette, ¿no es cierto? Y conocería los pormenores. No, hablemos lo más sencillo para que la ciudadanía que sigue Frecuencia Política pueda entender bien el punto y el nivel y de qué estamos debatiendo cuando se señala el tema, ¿no es cierto?, de aborto por violación. Estamos hablando de la despenalización del aborto general, estamos hablando de solamente una forma, vamos a hacer un poquito de historia, pero vamos sobre todo, yo te diría, Fer, a poder esclarecer con la ciudadanía de qué se trata este debate, porque me da la sensación que está mal enfocado en alguna parte de la ciudadanía. Hay algunos que señalan, que emiten sus opiniones a favor o en contra, como si estuviéramos hablando de la despenalización del aborto de manera general, y esto no es así. La legislación ecuatoriana, tú hacías un recorrido, al menos, ¿no es cierto?, te encuentras unos antecedentes en los años 70, ya nos irás contando, después unos cambios en el propio aparecimiento del Código Integral Penal, pero el aborto, ¿no es cierto?, o la interrupción voluntaria del embarazo, cualquiera de las dos formas también podríamos llamarlas, ya estaba despenalizado en dos casos en el tema ecuatoriano, y eso para que nos amplíes un poco en la explicación. Estaba despenalizado para una mujer que decidía interrumpir el embarazo si es que su propia vida estaba en riesgo. Correcto. Y también estaba despenalizado para la interrupción del embarazo si una mujer
había sido violada sexualmente. Ahora, y esto es lo que desata un gran debate, yo te voy a dar mi opinión en su momento. Esta mujer que había sido violada y que decidía interrumpir su embarazo o abortar, debía tener una condición. Y la condición que debía tener en su momento me parece que decía idiota o demente. O demente, ¿verdad? Sí. Fíjese en ecuatorianos y ecuatorianas el nivel de, si ustedes quieren, de retraso que tenía incluso la legislación respecto a esta forma de tratar el tema. En el año 71, si no estoy mal, María Fernanda, la ley señalaba que podía una mujer, ¿no es cierto?, interrumpir voluntariamente su embarazo si había sido violada, pero esta mujer debía ser idiota o demente. Esas eran las palabras que se utilizaban. Cambia más adelante en el Código Integral Penal y lo que se ve es ahí una mujer con discapacidad mental, ¿verdad? Una mujer con discapacidad. Porque puede ser física o puede ser mental. Ah, eran las dos. Claro. Ya, pero es ahí donde yo te doy parte de mi opinión. Y esto para la ciudadanía es importante porque démonos cuenta del nivel, desde mi punto de vista, de atraso, diría, y la otra es de falta de lógica o incluso irracionalidad de la norma. Lo que estaba diciendo entonces es que era absolutamente reprochable la violación a una mujer cuando tenía discapacidad. Pero no era reprochable, es decir, evidentemente sí, pero da la sensación, ¿no es cierto?, porque esto estaba en el marco legal, que entonces no era reprochable si la violación era a una menor de edad o si era una mujer, simplemente, sin ninguna condición de discapacidad. Y esto es lo que empieza a debatirse en la actualidad, perdóname esta larga introducción, María Fernanda, pero esto es lo que está en debate en este momento. No estamos hablando de la despenalización del aborto en términos generales, estamos hablando de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo cuando una mujer ha sido violada, independientemente de la condición de esta mujer. Exacto. Cuéntanos un poquito de historia a partir de esta introducción que hemos hecho. A ver, quisiera contarte un poquito de historia. A mí este tema me llamó mucho la atención cuando yo era una estudiante de Derecho y mis profesores, por lo general, quienes dan el área de Derecho Penal, son profesores que son hombres, y me enseñaron, en ese momento estaba vigente el Código Penal del año de 1971, que fue emitido en el gobierno de Velasco Ibarra, y lo que nos enseñaron los profesores en ese momento es 2 causales de aborto no punible, que no punible es un término jurídico, pero se traduce a que no es pesquisable, no es penado, no existe una pena por el cometimiento de este acto. O sea, cuando dices no es pesquisable, no necesita una investigación legal. Una sanción. Una sanción. La pena equivale a una sanción. Porque ¿cuál podría ser la sanción? Ya, vamos por ahí. Cuando a mí me explicaron este tema de que no era penado en el caso que la violación sexual sea a una demente o a un idiota, claro, yo tenía 22, 21 años y me parecía algo loco, porque si tú tienes un embarazo es producto de una violación, de un acto sexual sin consentimiento, que se traduce en una violación, no deberías tener la obligación de llevar a cabo a feliz término, a un parto, ese embarazo. Para mí era algo que no era racional. Y por eso cuando se decidió el tema de tesis para graduarme en la Universidad Central, yo escogí ese tema. Yo lo veía como el deber ser. Mi sueño en ese momento, en el 2000, yo defendí la tesis en el 2009, mi sueño era que en algún momento el embarazo por causa de una violación sexual, en todos los casos, no importa que la persona sea idiota o demente, no sea pesquisable, no sea punible, no tengas que sancionarlo, porque es ilógico. En su momento, y eso fue mi tesis, y tuve 3 profesores varones, que te cuento que ellos eran, pero ¿por qué no? Pero, ¿por qué? Para ellos, no sabía eso, pero fue súper difícil, porque 3 profesores varones, ninguno menor de 60 años, porque en la central la mayoría de profesores que son profesores que ahora le diríamos profesores de planta, que todo el día dan clase, que no dan solo horas, para dar derecho penal y para poder ser los profesores que tú estás dentro de los tribunales, son profesores de larga data, entonces todos eran mayores de 60 años. La pregunta de un profesor fue, ¿y por qué está mal? Porque el acto sexual no tiene un consentimiento. Y él decía, pero
¿En qué te basas al consentimiento? Pese a que en el derecho hay toda una jurisprudencia sobre qué es el consentimiento, de cuándo se puede violentar este consentimiento, para ellos no era muy... Mi tesis, para ellos su tema, no era un problema. Porque es que pongámosle un poquito más hablemos de casos concretos, y por eso te preguntaba cuál sería la pena cuando dices ya no sería punible, ¿cierto? Porque estaríamos planteando que, me voy a poner en este caso, año 78, sí, por ejemplo, o en el 93 cuando estabas haciendo la tesis, o más bien dicho, cuando tenías casos de 2008. referencia para hacer tu tesis, que lo hiciste en el 2008, no sé si con eso nos quieres decir que eres jovencita o que te demoraste mucho en hacer la tesis, ya vamos a indagar eso también, pero una mujer en el año 78, en el año 82, en el año 83, incluso digamos hasta hace meses, sí había sido violada sexualmente, ¿no es cierto? Ya, y esa violación, de esa violación sexual había surgido un embarazo, sí, y la mujer, ¿no es cierto?, decidía abortar, sí, interrumpir voluntariamente ese embarazo, la mujer podía ir presa. Claro, tenías dos escenas. La mujer que va presa va de 1 a 5 años. Escenario 1. Escenario 2, tomemos en cuenta que nuestra legislación en el 71, que recién fue modificada en el 2014, tenía bastante este sesgo patriarcal. Entonces tenías la opción de 1 a 5 años y la otra opción de la sanción era de 6 meses a 2 años, cuando era por guardar su pudor y su honra. ¿Qué era el pudor? ¿Qué era la honra? Algo bastante subjetivo dependiendo del juez. Entonces, de acuerdo a eso, lo que alegue tu abogado, podías ir presa 6 meses o podías ir presa 5 años. Pero es por eso me detengo un ratito, porque a la gente que nos escucha quiero decirle que se imagine ese caso. Es decir, una mujer, ponga usted que sea su amiga, ponga usted que sea una conocida, ni siquiera le hago el ejercicio, ¿no es cierto? Ponga usted que sea su familiar, o su hija, ¿sí? O su hermana, o su sobrina, o su nieta, ¿sí? Había sido violada, decidía abortar, ¿no es cierto? Se enfrentaba a un tribunal y ese tribunal, ¿no es cierto?, decía, sí, usted ha sido violada, qué pena, pero usted ha decidido voluntariamente la interrupción de su embarazo y usted va presa, sea 6 meses o hasta 5 años. Exacto. Hay alguna gente, Fernanda, que dice, sí, pero no se aplicaba necesariamente esto, lo cual pone, primero te pregunto si hay casos en los que efectivamente, ¿no es cierto?, ha habido mujeres que van presas, si conoces algo de estadística, si no, no importa simplemente los casos, pero incluso voy a esto, vamos a suponer que incluso no había muchas mujeres que iban presas, ¿no es cierto?, bajo la decisión de haber interrumpido su embarazo después de haber sido víctimas de una violación sexual. Entonces, si no les daban prisión, la norma es inefectiva. ¿Para qué está ahí? La norma estaba ahí en ese momento para hacer que aquellas mujeres que habían sido violentadas sexualmente por miedo a ir presas, lo que hagan es acudir a abortos clandestinos donde ponían en riesgo su vida. Hay una información que sacó en el 2019 esta organización de mujeres que me parece, perdón si lo digo mal, Surcuna. Sí. Y ellas señalaban que sí hay mujeres que estuvieron presas conforme a las normas del COIP que se emitió luego en el 2014, y el problema de estas mujeres que acudieron al sistema público era porque su proceso de aborto ya estaba en medio camino, ya había sido iniciado, ya no podía el médico hacer nada más, y estuvieron detenidas. Y las mujeres que estaban detenidas, que ellas tenían las cifras, eran mujeres de clase social pobre, de escasos recursos y de etnia afrodescendiente e indígena. No había mestizas. No había mestizas. No había mestizas. En las informaciones que ellos sacaron no había mestizas. Es decir, ya las que eran sujetos de una sanción y tenían cárcel, teníamos básicamente este tipo de mujeres, pero no había mujeres mestizas. No, porque había una doble criminalización, porque se entiende que por los temas, claro, esto ya es materia de otro tema, pero se entiende que se entendía, de acuerdo al análisis que ellos hacían, que las mujeres que son mestizas, que somos mestizas, tenían la posibilidad de poder acudir al sistema privado y pagar un legrado. Y las personas indígenas y afrodescendientes se tomaban cosas purgantes o alguna mezcla, algo medicinal, y lo que iban era al sistema médico público en el momento en que el aborto ya estaba en proceso y estaba en peligro su vida. Ya era porque estas se estaban desangrando, entonces no les quedaba más que ir al sistema público. Y terminaron detenidas, fueron privadas de la libertad. Lo cual uno diría a mí me parece una locura que una mujer que ha sido violada, ¿no es cierto?, además
deba pagar con cárcel, ¿no es cierto?, la decisión de interrumpir ese embarazo que ha sido producto de una violación sexual. Voy a hacer una pequeña pausa en este momento para que podamos hacer el corte que nos exige nuestro equipo de producción, pero simplemente quiero decirle a la gente que nos escucha las dos preguntas que yo he hecho cuando hemos topado este tema. Le pregunto a usted, ¿usted está a favor de despenalizar el aborto por violación? Y generalmente a veces uno le contestan, le dicen, no estoy de acuerdo. Pero la siguiente pregunta es, ¿usted está de acuerdo que una mujer que ha sido violada sexualmente y ha decidido abortar vaya a la cárcel? Y la respuesta también que he recibido siempre es no. Y entonces es ahí donde se abre el debate jurídico que estamos en este momento discutiendo aquí en Frecuencia Política. Un corte de 1 minuto nada más, 6:32, y seguimos conversando con María Fernanda Racines sobre este tema de actualidad. Una llamarada para que prendan réplicas y argumentos. Una brisa suave para transportar las voces protagonistas. 4 elementos nos trae cada semana El Mundo para escuchar las voces activas de los pueblos. Una correntada de ideas y propuestas que refresquen el panorama y un puñado de tierra para que las mejores aspiraciones germinen. 4 elementos. Un recorrido planetario por los temas que importan a la comunidad global. 4 elementos. Un programa de presencia internacional para tener una agenda propia y una mirada global. Los 4 elementos, aire para vos. Todos los jueves a las 18 horas, aquí por Radio Pichincha. Para mirar mi reflejo, fuego que incendia los malos recuerdos. www.pichinchacomunicaciones.com.es. El medio digital más completo. Imágenes, sonidos, palabras y sobre todo vivencias cotidianas. Opinión, entrevistas, ediciones especiales y un sinnúmero de noticias de Pichincha, Ecuador y el mundo. En Pichincha Comunicaciones somos el otro relato. ¿Recuerdas este sonido? ¿O este? Pero este nos acompañó siempre, con la música que llena nuestra vida. Tal vez no sea tiempo para culpar a grandes voces. Los clásicos de siempre. Clásicos Pichincha, de lunes a viernes 21 horas y domingo 22 horas. Producción Javier Bisuete. Por la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de Pichincha. Thank you so much. Radio Pichincha, 95.3 y 94.5 FM, noroccidente de Pichincha. Se emite nuestra señal en Santo Domingo de los Áchilas, parte de Manabí, Esmeraldas. Seis de la tarde, 35 minutos de este día miércoles 8 de diciembre del 2021, acercándonos a la finalización de este año. Y seguimos conversando con María Fernanda Racines sobre este tema de la despenalización o la, regularización, que es el punto que está en este momento en discusión, de la interrupción voluntaria de un embarazo cuando este es producto de una violación sexual. A ver, entonces decíamos, hemos hecho un recorrido, año 71 aparecen estas dos figuras, ¿no es cierto? Hay una modificación en el 2014 por el Código Integral Penal, ya no llama, elimina las palabras idiota y demente, la reemplaza por mujeres con discapacidad mental, ¿no es cierto? Sí, no discapacidad en general, sino discapacidad mental. Y después el debate ha estado presente en el caso ecuatoriano. 2019 yo diría que es un antecedente tal vez más cercano. En ese momento se discutían algunas reformas al Código Integral Penal, ¿no es cierto?, para saber qué es lo que pasaba con este tema. Hay organizaciones internacionales que tratan temas de mujeres, particularmente la CEDAW hizo alguna recomendación, diciéndoles a los países, ¿no es cierto?, nosotros recomendamos, por lo que conocemos en el mundo, por lo que hay las legislaciones a nivel mundial, nosotros recomendamos que también quede despenalizada el aborto cuando ese embarazo ha sido producto de una violación sexual.
La Asamblea Nacional de ese 2019 discute, se queda a 5 votos de poder aprobar una reforma para que se despenalice esto, y en ese momento se envía al Ejecutivo para que haya un veto. El Ejecutivo, ¿no es cierto?, hace una cosa media rara, veta una parte, otra parte le manda la parte constitucional. Cuéntanos de esto, Fernanda, porque este es el antecedente para, ¿no es cierto?, entrar a la discusión que tenemos hoy y que vamos a tener un primer debate mañana en la Asamblea Nacional sobre este tema. 2019, ¿qué pasó y qué devino después con la Corte Constitucional? Quisiera retroceder un poquito. En el 2014, cuando se emite el COIP, hay otro tema también que es vanguardista en ese momento, que se cambia la dosificación de la pena. Es decir, si antes en el 71 teníamos una sanción mínimo de 6 meses, máximo de 5 años, lo que se hace en el 2014 es eliminar este tema subjetivo sobre el ocultamiento de la deshonra y se establece esa sanción. La que antes en el 71 estaba para el ocultamiento de la deshonra, que era menor, de 6 meses a 2 años, y se elimine la pena máxima de 5 años. Pero es que nuevamente, yo digo esto porque sobre todo, yo no sé si a ti te ha pasado, yo soy un hijo de padres divorciados, ¿no es cierto?, de madre soltera, madre jefa de hogar, ¿no es cierto? Mis padres se separaron prácticamente al yo nacer, y poquitos meses después, pero en algún momento que revisaba la cantidad de definiciones que había para los hijos, no sé si tú tienes claro eso, es increíble cuando revisa uno el Código Civil, ¿no? En su momento, ¿sí? los hijos no, y la diferenciación que hacía eso en la herencia. Eso incluso repercutía en la herencia, ¿no? Ya, luego se modificó. Estoy tomando ese caso, ¿no es cierto?, para decir, o sea, un hijo es un hijo desde mi punto de vista, punto, ¿no? Que el tema que si los ilegítimos, que los legítimos, y una cantidad a ratos de términos horrorosos, ¿no es cierto? Aquí prácticamente estábamos diciendo lo mismo, es decir, la mujer que estaba posibilitada de abortar, si había sido violada, era una mujer considerada en la ley. Estamos utilizando estos términos, perdónennos si suenan duros, pero no son nuestros, son de la ley del 71, una mujer idiota o demente era la que estaba, ¿no es cierto?, posibilitada de abortar. Ahora, si la mujer no era ni idiota ni demente y tomaba la decisión de abortar, sí había un atenuante, ¿no es cierto?, si quería ocultar la deshonra. Exacto. ¿Qué era la deshonra? O sea, y es más, para poder aplicar el atenuante, tengo que contratar un abogado que demuestre este tema de la deshonra. En ese momento, una mujer en el año 70... ¿tenía acceso a pagar un abogado? ¿Tenía acceso económicamente para pagar la defensa y que se pueda aplicar el atenuante y no estar presa 5 años, sino solo 6 meses? No lo tenía. Y peor, como si eso fuera un gran favor, ¿no? Sí, tú has sido violada, pero, ¿no es cierto?, además la legislación te va a hacer un gran favor y no te vas a ir presa 4 años, ahora te vas a ir presa solamente 6 meses. Por eso el cambio de la dosificación de la pena en el 2014, si bien es cierto, en el 2014 las legislaciones de otros países ya estaban mucho más avanzadas, no fue menor lo que hizo el legislador en el 2014. O sea, pero insuficiente desde mi punto de vista. Totalmente insuficiente, pero ya daba pasos, a mi criterio, desde el punto de vista femenino, si comparo con lo que tenía en el 71, ya daba pasos de ir mejorando. Esto pasó en el 2014. El 2019, que es lo que tú preguntabas, fue un momento en el que todas las mujeres nos inspiramos, las mujeres que nos sentimos involucradas dentro de este tema, dentro de este proceso, nos sentimos a un paso de obtener ese sueño, que en mi caso era un sueño de estudiante de Derecho. ¿Y qué pasó? Lo que se estaba haciendo en ese momento era agregando una causal adicional y modificando ya la existente. A ver, vamos, que habían 2 causales. La primera, el caso de que esté en peligro la vida de la madre. Esa se mantenía. La segunda era el tema en caso de violación sexual. Y lo que hacía el proyecto de ley en el 2019 es justo lo que dijo la Corte. Elimínese en caso de que la violación sexual sea una persona con discapacidad mental. La Corte en este momento lo que hizo más o menos es retrotraerse a lo que se aspiraba en el 2019 y lo que se agregó fue una tercera causal. La tercera causal es en caso de una malformación, de una patología en el feto que le hacía inviable su vida fuera del seno uterino. Pero, como tú bien señalas, no hubo votos,
faltaron 5 votos, creo que fue una de las votaciones donde uno iba contando cada uno de los votos, pero no alcanzó. Y como consecuencia, un grupo de mujeres presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional sobre este artículo que te señala que el embarazo, el aborto no es punible en caso que la violación sexual, que el embarazo sea producto de una violación sexual. Ahí hagamos una pausa porque hasta ahora nunca, y tú estás en lo cierto, nunca hemos topado ni estamos hablando en este programa. Yo particularmente creo que la sociedad sí debería empezar a debatir eso, pero no estamos topando eso, ¿sí? Pero hay personas, me refiero a esto, ¿no es cierto? Pero pongo un elemento adicional en el contexto. Hay personas que de manera antojadiza empiezan a decir, empiezan a malinformar, como si el debate en este momento fuera la despenalización del aborto para cualquier persona que simplemente desee abortar, ¿no es cierto? Insisto, yo creo que el debate allá debería avanzar, pero en este momento no estamos hablando de ese debate. Sin embargo, determinados grupos, ¿no es cierto?, estos grupos catalogados, algunos de ellos como Provida, han manipulado el debate, han malinformado, diciéndole a la ciudadanía, ¿no es cierto?, ya se viene la despenalización del aborto para cualquier caso, y no solamente eso, empiezan a manifestar sus criterios como si mañana pasado el Estado fuera a promover el aborto. Venga, ¿no es cierto?, es decir, hágalo, lo que fuera, es una locura. Tú lo estás aclarando, ¿no es cierto?, que en nuestra legislación, remarco esto que es importante, teníamos despenalizadas ya 2 formas, si la vida de la madre estaba en peligro, si la mujer que había sido violada tenía discapacidad mental. Ahora, ¿no es cierto?, lo que empezó a entrar en debate es que haya una tercera forma de despenalización, es si el aborto es producto de una violación sexual, punto, ¿cierto?, independientemente de la condición de la mujer. Exacto, sin esa condición. ¿Por qué? ¿Qué te dice la Corte Constitucional? La Corte Constitucional dice que lo que se está protegiendo en esta sentencia, el elemento jurídico relevante es el consentimiento de la víctima. O sea, tiene que haber un consentimiento para la realización del acto sexual. Si no existe un consentimiento, es una víctima la mujer que está gestando, en este caso, un feto. Y lo que te dice la Corte es, a ver, yo no puedo legislar y emitir cómo tiene que ser la ley, pero lo que yo sí puedo hacer, lo que está en mis competencias es decir, esta parte del Código Integral Penal, en el que te habla sobre la mujer que tiene una discapacidad mental, esta parte es inconstitucional. Hasta ahí llego. Cuando la Corte determina que eso es inconstitucional, queda ya, digamos, ya es ley de la República en este momento. Claro. Ya en el momento en que la Corte dice esta parte está en contra de lo que dice la Constitución, ya deja de formar parte del ordenamiento jurídico. Pero la Corte va más allá. La Corte, después de que te dice esto que señala el COIP es inconstitucional, dice necesitamos regular la interrupción del embarazo. ¿Cómo lo vamos a regular? Vamos a dar a cada actor una parte de responsabilidad. Y le dice a la Defensoría del Pueblo, usted tiene 2 meses para presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional en el que usted regularice, proponga cómo va a ser este procedimiento. Debo decir que la Defensoría del Pueblo cumplió los 2 meses y presentó el proyecto de ley. La otra parte, los actores que también están involucrados, es la Asamblea Nacional. Ok, antes de entrar a la Asamblea Nacional, para nuevamente remarcar estas ideas que son importantes. Por lo tanto, tú dices, en el 2019, un colectivo de mujeres presenta una demanda de inconstitucionalidad, diciendo que es inconstitucional que el aborto quede despenalizado solamente para mujeres que han tenido una violación, que han sido víctimas de violación sexual, cuando esa mujer, ¿no es cierto?, solamente debería tener la condición de discapacidad mental. Entonces dicen, no, lo que debería, y lo cual tiene total sentido, es que aquí lo que debemos, ¿no es cierto?, rechazar, lo que es absolutamente detestable, es la violación sexual. Independientemente si la mujer tiene 45 años, si tiene 17, si tiene 16, si tiene discapacidad mental o no. Y la Corte dice entonces, efectivamente es inconstitucional. Por lo tanto, en este momento, en el marco legal, confírmanos eso, estarían despenalizadas 2 formas de interrupción del embarazo, ¿no es cierto? Estaría despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo cuando la vida de la madre está en peligro. Correcto. Y estaría también entonces, ya estaría despenalizada la interrupción voluntaria del aborto, del embarazo,
cuando, ¿no es cierto?, ha sido ese embarazo producto de una violación sexual. Exacto. La regla general de que el embarazo, si es producto de una violación sexual, no importa si le violaron a una menor de edad, a una persona con discapacidad o sin discapacidad, simplemente que el producto de ese embarazo sea consecuencia de una violación sexual, de un acto sexual sin consentimiento. ¿Por qué? Porque la Corte dice que es una discriminación. El hecho de que el resto de mujeres que no tengan una discapacidad mental no tengan ese mismo derecho de poder interrumpir el embarazo en caso de así desearlo. Entonces, la Corte, dices tú, empieza a dar roles y la Corte, a partir de su sentencia, de su resolución, de su fallo, le dice a la Defensoría del Pueblo, haga un proyecto de ley. Coméntanos, ¿no es cierto?, qué es lo que debería contener ese proyecto de ley. Y hoy la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, debe debatir, modificar, ajustar seguramente, ¿no es cierto?, y aprobar el proyecto elaborado por la Defensoría del Pueblo, que es producto de la resolución de la Corte. Exacto. ¿Qué es lo que entonces, y cuáles son los elementos centrales, principales de ese proyecto de ley que está en discusión? La Corte le da a la Asamblea la obligación de tratar este proyecto que fue presentado por la Defensoría del Pueblo en 6 meses. La Asamblea está atrasada. Recién vamos a ir al primer debate, que es el día de mañana, y estamos a 2-3 semanas de que se cumplan los 6 meses. Así que los plazos, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no dan para que se cumplan los 6 meses que dio la Corte. Y primero tenemos un elemento, es que la Asamblea, para variar, va a sumar otra rayita al tigre, ¿no es cierto? No va a cumplir con el mandato de la Corte Constitucional en plazos. Ahora, en contenidos, ¿qué más le está pidiendo? A ver, la Corte le dice a la Asamblea, yo no estoy regulando el aborto en general, yo no estoy regulando el derecho al aborto libre, porque la Constitución del Ecuador señala que va a proteger la vida desde la concepción. Hay un debate, algunos dicen que no dice eso exactamente la Constitución. Hay un debate sobre lo que dice la Constitución, yo creo que eso depende de quién la lea, pero... Bueno, con el respeto a usted que es abogada, pero eso pasa, ¿no? 2 abogados en la sala, 3 criterios. Sí, pero podemos leer exactamente lo que dice el artículo para que no haya, para que cada quien lo lea, ¿no? Cada quien lo defina y revise qué es lo que a su criterio cree, pero... a ver, eso está en el artículo 45 de la Constitución y dice, las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. La Corte está diciendo que EDA no está regulando la acción de inconstitucionalidad, no está regulando el derecho al aborto. Lo que está haciendo es regulando la discriminación de acceder a un aborto en caso de que el embarazo sea producto de una violación sexual. Es decir, esto supone, ¿no es cierto?, ya siguiendo en la línea, supone definir tiempos, por ejemplo. Eso dice exactamente. Supone definir si es que hay una denuncia o no hay una denuncia. Requisitos, efectivamente. ¿Y qué es lo que está en este momento poniéndose en la ley? ¿Se están planteando tiempos? ¿No se están planteando tiempos? ¿Qué se está planteando respecto al requisito de la denuncia? Porque aquí también, digamos, una cosa es cómo se aborda, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, además, volvamos a meter esto en casos concretos, porque a veces los casos concretos son los que nos pueden aclarar, digamos, las situaciones. Nos hemos encontrado, las organizaciones, sobre todo las mujeres que trabajan con estos casos, se encuentran muchas veces con una niña violada, ¿no es cierto?, 13 años, por ejemplo, 12 años, 14 años. Esta niña, por ejemplo, puede haber sido que nunca le ha llegado todavía hasta ese momento su periodo menstrual, ¿no es cierto?, no ha tenido su primera menstruación, sin embargo está embarazada. Pero claro, imaginemos la situación de la propia niña, ¿no es cierto?, de sus padres o lo que fuera, o de su madre, simplemente no tiene por qué darse cuenta de eso, porque como nunca ha menstruado, pero resulta, ¿no es cierto?, que al mes 7 te das cuenta que la niña está embarazada, ¿sí? Y evidentemente no es de una situación consentida, es producto de... Y no hay consentimiento a esa edad. Y no hay consentimiento, evidentemente. A esa edad no hay consentimiento. Ahí se entiende que todo es producto de una violación sexual. ¿Qué hay? Entonces,
¿Cómo abordar el debate del tiempo? Claro, porque para una no es lo mismo, insisto, el tema de una menor, ¿no es cierto?, que de una mujer de mayor edad. Una mujer de adulta se puede dar cuenta de un retraso en su periodo menstrual, ¿no es cierto?, y puede manejar la hipótesis de un embarazo. Tal vez en una niña no. ¿Cómo solventar ahí el tema del tiempo? ¿Qué es lo que están planteando unos y otros sobre el tiempo? A ver, tomemos un antecedente. En la reforma que se pretendió hacer en el 2019 se establecía un tiempo. Y se decía que no, que el embarazo, la interrupción del embarazo en casos de violación sexual podrá hacerse hasta las 14 semanas de gestación. Eso es lo que se pretendía con el 2019. Ahora, ¿qué dice la Corte Constitucional? La Corte Constitucional le dice a la Asamblea, y por ende también esos fueron los parámetros que acogió la Defensoría del Pueblo, le dice a la Asamblea, a ver, por ningún concepto me puedes poner como un requisito una sentencia. La Corte Constitucional está consciente que nuestro sistema de justicia no es el más rápido del mundo y tal vez incluso el niño ya vaya a la escuela cuando tengamos una sentencia, perdón la sinceridad, pero así va a ser. Entonces la Corte le dice, esto no me puedes hacer, pero sí deberías, y voy a... O sea, no debe haber una sentencia para que tú puedas... No me pongas como requisito, le dice. No me pongas como requisito para acceder al derecho a interrumpir el embarazo cuando es causal de una violación sexual, no me pongas como requisito. Nuevamente, una mujer ha sido violada, ¿no es cierto? Poniendo la casuística. Si pusieran el requisito de la sentencia, eso significaría que la mujer que ha sido violada debe poner la denuncia, esperar, ¿no es cierto?, que haya sentencia, eso como bien dices puede ser 5 años, por lo tanto le llegará una sentencia positiva, señora, usted sí puede, o Pepita, tú sí puedes abortar, ¿no es cierto?, porque te violaron, ¿sí?, pero en ese momento si fuera por sentencia el hijo ya tiene 4 años, claro. Es decir, esta no es un requisito, no habría requisito de sentencia. Ya, eso le dice la Corte, pero ¿qué le dice del otro lado? A mi criterio la Corte le pone un piso y le pone un techo. Okay. Le dice, no puedes hacer esto, pero ¿qué sí debes hacer? La Corte le dice en el párrafo 194 que la Asamblea o quien legisle deberá tener opciones como, por ejemplo, denuncia penal, examen médico o declaración juramentada, mismas que deberán ser apropiadamente reguladas por el legislador. Ya le dice a la Asamblea, tienes que especificar requisitos. Ahora bien, ¿qué hace el proyecto de ley? El proyecto de ley no establece como requisitos ni un examen médico, ni una declaración juramentada, ni una denuncia penal. O sea, no está planteando ningún requisito. El requisito que ellos plantean es crear un super formulario que debe presentar la persona que va a acceder y que va a solicitar este derecho. Es más, la solicitud puede hacerlo de manera verbal o de manera escrita, y si lo hace de manera verbal, el personal de salud que está atendiendo esta solicitud debe reducirla a escrito. Pero es que también hay un problema, porque muchas de las violaciones, hablemos de esto en términos crudos, porque eso es lo que pasa, muchas de las violaciones, por ejemplo, de niñas, a veces el agresor puede ser su propio padre, su padrastro, dentro del círculo familiar. Y es muy probable, ¿no es cierto?, que primero esa niña no está en capacidad de hacer la denuncia. Es posible que su madre no quiera hacer la denuncia porque se esté tratando a la persona con quien convive, con quien está casada. Y por lo tanto, la denuncia podría ser eventualmente por la propia, digamos, por el propio personal de salud que atiende a esa niña. Eso es lo que propone el proyecto de ley. El proyecto de ley, en lo que tiene que ver con requisitos, establece un formulario. Y en lo que tiene que ver con plazos, que también vendría a ser un requisito, no pone plazos. Ahora, la Corte dice que sí tiene que poner plazos y señala que estos plazos deberán establecerse en semanas. Pero es posible que tengamos un plazo diferenciado nuevamente, digamos, según los casos, insisto, una niña, porque esto ha pasado, la gente que trabaja esos temas dice que una niña se puede haber enterado que está embarazada en el mes 6. El momento que va a dar a luz. O el momento que va a dar a luz. Claro, porque son tan pequeñas que el feto también es pequeño. Entonces, la mamá que no sabe que está siendo violentada sexualmente por un hermano, padrastro, tío, abuelo, solo sabe cuando le lleva al médico por un dolor. O sea, dentro de los testimonios que yo tuve que leer cuando hice la tesis, había un testimonio muy fuerte en el que se señalaba que la mamá le llevó a la niña porque pensaba que estaba con bichos. O sea, es algo tan loco. O sea, la mamá pensaba que la niña estaba con bichos, le lleva al médico y el médico dice, está en labor de parto.
qué cruel. Y obviamente todas estas cosas se dan en sociedades, en senos familiares donde existe un hacinamiento, donde la niña convive en la misma habitación porque no hay paredes que separen con el agresor. Y el agresor incluso es el proveedor. Y como es el proveedor, incluso si la mamá sabe o se da cuenta, no dice nada. Entonces, son casos muy complicados y entiendo que las personas que fueron a rendir los testimonios, porque este proyecto de ley fue bastante socializado, se recibieron muchas exposiciones, muchas comisiones generales, que es el término que se usa en la legislación, en el trámite de un proyecto de ley, y especificaban y exponían todos estos casos que son casos que reflejan una miseria y una problemática social tremenda. Y es por eso que la comisión no puso plazos, y lo que ella está señalando es que quisiera que el Pleno, en el debate el día de mañana, señale cuáles creerían que deberían ser los plazos. Yo lo que he hecho es para este tema, para este debate, es traerte un pequeño dato, unas píldoras de la legislación comparada. Por ejemplo, en México, la interrupción del embarazo en casos de violación sexual está regulada como requisito hasta la semana 12. En Bolivia, hasta la semana 8. En España y Argentina, hasta la semana 14. Dentro del tratamiento... ¿En España y Argentina también hasta la 14? Hasta la 14. El asambleísta Vanegas, que es miembro de la comisión, propone que sea hasta la semana 5. Hay debates sobre esto. Bueno, deberá haber un criterio muy también, discrecional. Exactamente, ¿no? Muy discrecional, porque yo conversaba con las personas que están al tanto de esto, que están dentro de las organizaciones de la sociedad civil que han promovido este debate, que ya, si la Corte te está pidiendo que establezcas un plazo, que establezcas como requisito un plazo, debería haber una regla general para las mujeres mayores de 18 años, claro que ya podríamos decir que ya se encuentran fuera de este seno en el que la violación y la agresión sexual puede ser dentro de las personas de confianza, que ya tienen un periodo menstrual y la ausencia de este puede hacerles notar que están embarazadas, y las niñas, las adolescentes, que deberían tener un plazo diferenciado. Y así cumplimos con lo que dice la Corte, pero también contemplamos dentro de la legislación un requisito o un caso excepcional para esta otra parte de la sociedad. Quiero agradecerte, María Fernanda, por estar con nosotros en Frecuencia Política. El tiempo ha corrido, es un tema muy interesante, un tema difícil también, un tema polémico. Hay posiciones y posiciones, aquí somos respetuosos de todas las posiciones, tenemos la nuestra, nosotros estamos a favor de la despenalización del aborto en estos casos de violación. Creo además que la discusión de la sociedad incluso debería ir un paso más adelante, pero vamos paso a paso, ¿no es cierto? Lo primero que estamos es en este punto del debate. Hemos buscado aclarar el debate porque frente a algunas tendencias de desinformación no estamos hablando de la despenalización del aborto en términos generales, estamos hablando de una sentencia de la Corte Constitucional que prácticamente ya ha elevado a ley por su sentencia la despenalización del aborto en dos casos en este momento, ¿no es cierto? Está despenalizado en la legislación ecuatoriana el aborto si la vida de la madre está en riesgo. Correcto. Y estaría y está despenalizado en este momento el aborto si el embarazo fue producto de una violación sexual. Desapareció, y esto es un acierto de la Corte, desapareció esa discriminación entre mujeres con discapacidad mental que sí podían practicar ese aborto y las que no tenían discapacidad mental. Eso queda, ¿no es cierto?, ya descartado, y ahora estamos hablando de que ya es parte de nuestra legislación la despenalización de aborto por violación. Ahora, el debate está, ¿no es cierto?, en cancha del legislativo ya sobre otros temas, ¿no es cierto? Esa interrupción voluntaria del embarazo cuando este ha sido producto de una violación sexual va a tener requisitos. ¿Cuáles son? ¿Quién ejerce esos requisitos? ¿No es cierto? Es la persona que demanda, es el médico que practica, es la institución. El famoso tema de la libertad de conciencia. Que es el tercer hito. Que en algún caso, ¿no es cierto?, está bien que un médico, digamos, pueda decir yo tengo libertad de objeción de conciencia, pero no puede ser que todos los médicos doctores y doctoras, estoy pensando, ¿no es cierto?, en una institución, todos digan que tenemos objeción de conciencia. No. En zonas remotas. En zonas remotas. La institución tiene que dar la garantía. Ahora, que
uno de sus médicos pueda apelar, de sus doctoras pueda apelar a una objeción de conciencia, es una cosa distinta, pero debe, ¿no es cierto?, garantizarse la posibilidad. Y los plazos también, ¿no es cierto?, entrarían en debate. Esto es mañana el primer debate en la Asamblea Nacional sobre este tema. Es un tema muy importante, muy interesante, sobre todo donde hay mucha, trabajo, historia de muchas mujeres en el país buscando que lleguemos a este punto. Somos respetuosos y no solamente respetuosos, apoyadores de ese trabajo histórico y anhelamos que el debate legislativo sea de altura. No tergiversemos del debate, estemos bien informados, saquen ustedes las conclusiones que crean, pero sobre todo la Asamblea Nacional que se ponga también a la altura de las circunstancias históricas para poder legislar adecuadamente que ya es un tema sancionado por la Corte Constitucional. Insisto, gracias María Fernanda. Gracias la invitación. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Como siempre, a nuestro equipo de producción, Luis Ganchala, a nuestro querido Esteban y nuestro querido Ronnie, trabajo excepcional como siempre en la producción de Frecuencia Política, y con nosotros hasta el próximo miércoles. Chau, chau. Chao. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.